Newton, ahí va. Profe, los teóricos era hasta el de cinemática que había que ver, Hasta de cinemática, a ver, pará, que porque... era de 1 hora más o menos, si no me recuerdo. Sí, era más o menos. Eh, estamos acá. Creo que era el capítulo 1 y el capítulo 2. Ahí va, Hasta estoy acá. casi seguro que ese es el segundo. Estos dos, ahí va. Sí. Ahí va. Está para el jueves, vamos a hacer el práctico 4. Y para el martes, estos dos serían el 3 y el 4. ¿Tá? Pero sí, para hoy eran estos dos primeros. Entonces, vamos a arrancar con el repaso de velocidad. Vamos a poner acá. Velocidad. Primero con velocidad uniforme, porque después vamos a ver los casos con aceleración. Uniforme. Ahí va. Entonces, para esto, yo tengo un autito acá. Vamos a pensar. Si puedo copiarlo acá. Me deja copiar acá. No sé qué onda. Ah, no importa. Vamos a pensar entonces en un auto que se mueve desde un punto inicial que vamos a tomar como el origen. Ahí vi que me escribieron un mensaje por el chat. Fue 2 semanas sin entrar a clase. Sí, yo igual estoy grabando las clases. Capaz que justo las clases que faltaste no estabas cuando lo dije. Las clases yo las estoy grabando, así que si estás medio perdido, yo te recomendaría que obviamente veas los videos del teórico. En la página del curso está detallado semanalmente qué es lo que estamos viendo. Y yo siempre subo los videos, están el link también en la página del curso, con la fecha de la clase. Así que más o menos por ahí capaz que te sirve para poder ponerte al día. Yo creo que tenía. No, no que puedo ver. A ver, mejor sí. Te muestro ahora los videos semanalmente, sino que es por secciones acá. Esta fue la primera la primera sección, digamos, el repaso con el práctico 1 que lo ya teníamos acá. Esta fue la segunda sección que teníamos las leyes de Newton. Y ahora, esta semana, estamos acá, ¿sí? En la sección de cinemática. ¿Cuál era la pregunta? Sí, antes de entrar al curso tienen que ver los videos. Por ejemplo, esta semana de cinemática, haces clic acá, viste en el cuadernito que dice cinemática, y ahí te mueve para un lugarcito en donde tenéis como capítulos. El capítulo 1 es este, ¿sí? Acá haces clic al video y te manda un link al video. Y el capítulo 2 es este, que ya está el video acá. Esto era para esta semana, para hoy, ¿sí? Capítulo 1 y capítulo 2. ¿Tá? Para el jueves vamos a hacer el práctico 4 que también está acá. ¿Tá? Pero está todo siempre así, como por secciones. Claro, ahí va, sí. Digamos, si recién arrancás, irías 3 temas que en realidad son 2, porque el primer capítulo era como un repaso básico
herramientas matemáticas y de física. Estarías atrasado en dinámica y en cinemática, sí. Y en las autoevaluaciones, la autoevaluación, que si bien no es obligatoria, lleva un par de puntitos, algunos puntitos como para sumarla al parcial. No es obligatoria, si no lo hiciste no pasa nada. Pero está. Te digo para la próxima, estate atento siempre. Nosotros siempre avisamos en los teóricos que cuando hay una autoevaluación para que la hagan. Tiene fecha límite. Entonces, es un auto entonces que arranca en cierta... No, que arranca en una posición que llamaremos como inicial, o sea, posición 0, porque planteamos el origen allí. Y arranca entonces, lo primero que hacemos es plantear un sistema de referencia. Acá. ¿Tá? Acá vamos a decir que esto es la posición 0. Y acá vamos a decir que está a una posición de 500 metros. Entonces, esta distancia es de 500 metros. Y acá está tiempo inicial y tiempo final, ¿no? Entonces yo quiero estudiar el movimiento de este auto que se mueve, digamos, por la carretera con una velocidad, en principio, una velocidad uniforme. ¿Ya? Esto quiere decir que la velocidad no va a cambiar, la velocidad va a ser la misma en el inicio. Acá vamos a poner una velocidad. Y acá va a ser siempre la misma velocidad. Perfecto. Entonces yo quiero describir el movimiento de esta partícula. Para esto vamos a hacer una gráfica, que sería una gráfica de la posición en función del tiempo. Siempre, cuando vayan a graficar, siempre te definan bien los ejes, porque esto podría ser gráfica de otras cosas. Podríamos graficar la velocidad en función del tiempo. En ese caso sería una línea recta, porque es constante, y por eso lo vamos a ver un poquito más adelante. Pero acá lo que yo voy a graficar es la posición, ¿sí? X de t, en función del tiempo. ¿Tá? El tiempo sería la variable independiente, la variable que no depende de nada, porque es el tiempo. ¿Sí? La posición sí va a depender del tiempo. Entonces yo parto del origen, que sería acá, hasta una posición por acá de 500 metros. ¿Ah? Y este es mi desplazamiento. Perdón, estoy errando. Ahí va. La línea verde sería el desplazamiento. Lo que yo me muevo es únicamente en el eje vertical, en el eje X. O sea, nada más que la distancia. Ahora, si yo te digo, en 10 segundos yo hago este trayecto. ¿Sí? Yo en 10 segundos, digamos, llego al punto P, que sería este de acá, punto P. Punto P. Entonces yo trazo acá, digamos yo llego hasta ahí en 10 segundos. Y entonces la trayectoria, ¿cómo me quedaría? ¿Cómo trazo yo digamos, la trayectoria del auto en un diagrama o en un gráfico de la posición en función del tiempo? Una línea recta en diagonal hacia arriba. Una línea recta
que parte del origen hasta P. ¿Sí? Sí. Ahí va. Entonces sería esto. ¿Y por qué tiene que ser recta la línea? Porque la velocidad es constante. Es uniforme, o sea, Claro. Ahí está. Porque la velocidad es uniforme. ¿Sí? Entonces la línea va a ser recta. Si no fuera uniforme la velocidad, esto podría ser una curva, podría ser algo como esto. ¿Sí? ¿Por qué? Porque, por ejemplo, imagínense, ustedes van por la ruta y después hay un semáforo, entonces ustedes van a cierta velocidad, pero después tienen que frenar, capaz, porque hay un semáforo, y después tienen que arrancar de vuelta. Entonces, en el caso en que hay una aceleración, en el caso en que la velocidad varía con respecto al tiempo, no va a ser una línea recta. ¿Sí? Entonces, tengo esto. En 10 segundos hago esta trayectoria. ¿Cuál sería la velocidad? En vez de segundos, vamos a usar, y de metros vamos a usar kilómetros y horas, así queda más creíble. KM y horas. 10 horas. ¿Ya? Entonces, caso 1 sería 500 kilómetros 10 horas, 50 en kilómetros 10 por hora. horas. Ahí va. ¿Está? En rojo es el caso 1. 500 kilómetros en 10 horas. La velocidad, 50 kilómetros por hora. ahí va. Velocidad del caso 1, 50 kilómetros por hora. Si yo ahora les digo que en realidad, o digamos, hay otro auto que también parte del mismo punto, parte de acá, o sea, ya venía y yo empiezo a medir su posición desde acá, desde la posición x igual 0, pero llega a 500 kilómetros, digamos que en 15 horas. ¿Sí? Entonces, en verde voy a trazar el caso 2. Kilómetros en 15 horas. ¿Tá? La velocidad, análogamente, va a ser 37,5. 27. 37,5 puede ser. A ver, sería 500 dividido. 23,3. Sí, ahí me da 33,3. A ver, ahora sí tengo la calculadora por acá. Igual, o sea, no importa, igual pongan 500 dividido 15 y la dejamos por ahí. Ahí va. Y entonces, en la gráfica, yo voy a trazar una hora que sea 15 horas. Y el punto P va a estar más o menos por acá también. Entonces, ¿no? Siempre el punto P va a estar a 500 metros. Lo que varía acá es el tiempo que yo llego. En este caso, va a ser en 15 horas, así que me voy hasta acá. Entonces, mirando ustedes la gráfica, ¿sí? ¿Qué pueden decir acerca de la velocidad? O sea, si yo no les doy ningún dato, ¿no? Si yo no les doy, digamos, los datos ni de posición, ni de velocidad. Que es menor, cuanto más, o sea, cuanto más tienda a estar en paralelo con T, va a ser menor la velocidad. Claro, Siendo la altura la misma en, o sea, en distancia. Kilómetros. claro, ahí va. Exactamente. Es decir, la pendiente de la recta en velocidad uniforme va a ser una recta. La pendiente de esa recta nos dice acerca de la rapidez, o sea, del módulo de la velocidad. La pendiente de la recta roja es mayor porque la velocidad es mayor. Cuanto más cerca, como decía el compañero, cuanto más paralela sea a t, la recta, menor va a ser la velocidad. Y también, por ejemplo, si yo a ustedes les digo, bueno, entonces ahora, en vez de 10 o 15 horas, el auto llega en 5 horas. Y también va a estar más o menos por acá, ¿no? Y la recta va a ser algo como esto. Va a estar por arriba de la recta roja. Entonces la pendiente de la recta de velocidad uniforme me dice acerca de la rapidez. ¿Tá? Eso es algo que yo quería dejar en claro. Y
página nueva. Tengo que... No. Entonces ahora borro esta que está acá, me quedo nada más que con la roja. Si yo les digo entonces, por ejemplo, como decíamos hoy, que no tiene por qué ser uniforme, en ese caso la curva podría ser algo como esto. ¿Sí? Podría ser algo como esto. Ahí iría acelerando. Ahí iría acelerando o ¿Según la desacelerando. curva? Claro, ahí va. En este caso iría siempre acelerando hasta cierto punto en que empieza como a frenar, porque si no sería más para allá. Empieza a frenar para llegar bien al punto P. Pero yo lo que quiero que ustedes vean es lo siguiente. Si yo trazo la recta, digamos, esta es la recta que ya teníamos hoy, y si yo sigo la recta de la curva acelerada, ¿sí? Del auto que acelera, esta recta va para arriba. ¿Sí? ¿Qué quiere decir esto? ¿Que tiendo a seguir o qué? Que siga Que cada acelerando. vez aumenta Con- la velocidad. Se trancó un poquito, pero escuché velocidad y me convenció. O sea, lo que yo les quiero hacer ver es, ambos autos frenan, digamos, o no es que frenan, sino que no me importa lo que pasa de acá para arriba. No me importa si siguen o si frenan. En este rango de 0 a 500 metros, ambos autos coinciden, ¿sí? Ambos autos coinciden en el punto P. Ahora, el auto rojo tiene una velocidad que tiene esta pendiente, ¿sí? Y el auto que aceleró, que capaz que se cruzó con un semáforo en la mitad del camino, pero alcanzó al punto P en las 10 horas, tiene esta pendiente, ¿sí? La velocidad. ¿Qué quiere decir? Que el auto que desaceleró y aceleró en el camino, es decir, que tuvo, no sé, un semáforo, o capaz que había un choque y tuvo que frenar, ese auto va a llegar al punto P con mayor velocidad. ¿Sí? ¿Por qué? Porque la pendiente de la recta en el punto P es mayor que la del auto rojo. Entonces siempre tengan en cuenta eso a la hora de analizar estos diagramas, que la pendiente es importante. O sea, ustedes ya con ver la pendiente saben quién llegó con más velocidad, ¿sí? Que no es algo menor. Y otra cosa es que si yo les digo que me calculen la velocidad media, ¿tá? Olvídense del auto este que está acá, que iba con velocidad constante. Ahora el auto va con velocidad, digamos que varía, ¿sí? ¿Cuál sería la velocidad media del auto? Lo mismo. La misma, igual. O sea, sería la misma para el auto que va con aceleración constante y para el que varía. Claro, ahí está. La velocidad media, está nada más, la definimos. Vamos a definirla. Como la posición final menos la posición inicial dividido el tiempo final menos el tiempo inicial, ¿tá? Que es lo que llamamos delta X sobre delta T, ¿tá? La variación. En nuestro caso sería la posición final, 500 kilómetros, menos 0, porque la posición inicial es 0, dividido 10 horas. ¿Tá? Que es igual que la velocidad que teníamos en el ejemplo anterior, ¿sí? Del auto que se movía con esta velocidad. Entonces, la velocidad media es como suponer que el auto se movía con trayectoria uniforme durante todo el recorrido. Por más que el auto se haya movido desacelerando y no sé qué, la velocidad media no considera qué pasó en el trayecto, solo considera el punto final y el tiempo en que llevó en moverse hasta ahí. ¿Tá? Esto a veces puede ser ayuda. Por ejemplo, en una carrera, digamos,
en la Fórmula 1 o en lo que sea, lo único que me importa a mí es maximizar la velocidad media. Yo tengo que llegar a un punto lo más rápido posible. ¿Cómo llegue? Está obvio, tengo que hacer una trayectoria y eso, ¿no? Pero no me importa si, o sea, el ganador no se le va a preguntar, pero vos acá frenaste, y acá aceleraste. Lo que importa es quién llegue primero. Y para eso tiene que tener la mayor velocidad media posible. Entonces es algo que, o sea, que es realmente importante, incluso cuando la velocidad no es constante. Pero en situaciones, a mí me interesaría, por ejemplo, saber, porque yo te digo, bueno, tu velocidad media fue, digamos, velocidad media fue 50 km por hora, ¿no? Pero yo quiero saber a qué velocidad ibas en un punto, acá, por ejemplo, en los 250 kilómetros. Y para eso, la velocidad media ya no me sirve. Velocidad instantánea sería. Claro. En este caso, a mí la velocidad media no me sirve. Entonces, incluso capaz que yo hago de vuelta la misma cosa, ¿no? Agarro y resto 250, dividido el tiempo que me llegó, me va a dar un tiempo, que no sé cuál es, y capaz que me da otra recta, que no va a ser igual a la roja. Entonces, yo quiero saber la velocidad media en cierto punto. En ese caso uso la velocidad instantánea, que sería lo siguiente, sería como trazar una tangente acá, en la curvita esta de velocidad, trazo una tangente, velocidad instantánea. Que es, como definición es la siguiente, es como considerar la velocidad media, que decíamos recién, pero en cada vez intervalos más chiquitos. En cada vez intervalos más chiquitos, más chiquitos, más chiquitos, de tal forma que en lugar de una diferencia, de un delta X sobre delta T, considere diferenciales, que son como derivadas. Entonces la velocidad instantánea es la derivada de la posición con respecto al tiempo. ¿Cómo hago esto? Y bueno, voy a precisar una expresión para la posición, que en principio no la tengo por qué tener. Esta es la velocidad instantánea. Ahí va. Por último, como para cerrar el tema este de las velocidades, vamos a considerar un ejemplo que está muy bueno. Si tengo los cositos, voy a escribir el ejemplo, así ya lo van leyendo. Por acá escrito. Es un ejemplo de un guepardo acechando a una presa, ¿sí? Entonces, vamos a poner. ¿Cómo puedo achicar la letra? Perfecto. Guepardo acecha a 20 metros de nosotros, que vamos a hacer como el origen del sistema, acecha a una presa. En el tiempo inicial, T0 al 0, los segundos, hacia el este, comienza a correr para cazar a la presa que se encuentra a 50 metros. Esta es la situación, un guepardo. Entonces, nosotros estamos abajo del árbol. Vamos a poner acá. Nosotros, como el origen del sistema de referencia que vamos a utilizar, estamos nada más que observando, estamos en un arbolito.
Está por acá. Allí, digamos, a 20 metros de distancia de nosotros, está el animal. Pero qué problema. A 20 metros. Y luego el animal empieza a correr, porque ve una presa, empieza a correr hacia el este, o hacia la dirección más X. Hasta que salta hacia la presa que está a 50 metros de nosotros. ¿Sí? Entonces vamos a trazar nuestro sistema de referencia, como dije, parte de acá. Este es el origen. Estos son 20 metros. Estos son distintos tiempos. Para 50 metros. El 0. Metros y X es igual a 50 metros. Durante los, vamos a escribirlo acá, durante los primeros 2 segundos digamos, del ataque, el guepardo se mueve durante los primeros 2 segundos, que va a ser este rango de acá. Vamos a llamarlo punto A y punto B. La posición en función del tiempo del animal va a ser la siguiente. Va a ser 20 metros, ¿tá? Porque el animal ya partía de los 20 metros, entonces la posición en función del tiempo va a ser siempre mayor a este número. Va a ser 24, 25, 26, 28, 29, hasta llegar a 50. 20 metros más 0,0 t cuadrado. Esta va a ser la posición en función del tiempo en este rango de, digamos, en t es igual 1 y t es igual 2. ¿Sí? Como pregunta entonces, como pregunta del punto A, es la siguiente. ¿Cuál es el desplazamiento del guepardo entre el tiempo 1 y el tiempo 2? Y ahí ya, si alguien la sabe responder. ¿Se entendió el problema? O sea, digamos, yo tengo un guepardo que está en tiempo inicial, está a 20 metros mío, en Sería- cierto instante empieza a correr, y yo lo único que sé es que un segundo después de correr, hasta otro segundo más, yo sé la posición en función del tiempo. Digamos, en este rango yo sé la posición en función del tiempo. Después no lo sé. Sería hacer 5 por 2 al cuadrado menos 5 por 1 al cuadrado. ¿Y por qué harías eso vos? ¿Por qué no me preguntaste la distancia entre A y B? Claro, Más los 20 metros, obviamente. la distancia entre A y B, Sí. 20 metros. Claro, yo te pregunto, No, ¿qué digo? Que la distancia entre los 20 metros sería 5,0 eso por 2 segundos al cuadrado, lo que te dé, sí, menos 5 por 1 segundo al cuadrado, y después sí, más los 20 metros, que era ya la distancia que tenía en X0 el guepardo, claro, ahí va. como referencia. Ahí Yo va, no tengo la sería. calculadora, digo, pero creo que No, no es necesario. Sería eso. Igual, por menos voy a plantear las preguntas, así ya les queda. Sí, sería eso, y ahora lo desarrollo ahí para que
les queda a todos. Entonces la otra pregunta va a ser, bueno, yo acá. La velocidad media en el intervalo de A a B. Y la velocidad media en distintos intervalos pueden ser los siguientes. Intervalos. T1 es igual a un segundo, pero T2 es igual 1,01. 0,1. Y T4. Intervalos cada vez más chiquitos, ¿sí? Cada vez más cerca de 1 segundo. Entonces, vamos a hacer la parte A. Esto. Ahí va. Lo trancamos en esto. Ahí va. ¿Ustedes ven bien ahí o se les tranca? Se ve bien, sí, se ve bien. Se ve bien, se ve bien. Porque se me está trancando a mí. Perfecto. Entonces vamos a hacer la pregunta A. Como decía el compañero, el desplazamiento entre A y B es simplemente delta X, como la diferencia de la posición B, menos la diferencia de la posición, menos la posición A. La posición A, ¿tá? Si usamos la expresión que tenemos acá, que vamos a pegarla por ahí. Esta es la posición. Va a ser 20 más 5 metros. ¿Sí? ¿Por qué? Porque tengo tiempo es igual a 1, a un segundo. La posición en B va a ser 20 más 5 por 2 al cuadrado. Entonces, si yo hago la resta, digamos, la resta de las posiciones, esto me va a dar 5 por 4 menos 5, que sería 15 metros, ¿no? Ahí va. Entonces, el desplazamiento que tiene el guepardo en un segundo, ¿tá? En un segundo, dado que se cumple esta expresión, es de 15 metros, lo cual es un montón. Ahora, vamos a ver esto en una gráfica, así ya vamos haciendo. Recuerden que el guepardo partía de los 20 metros, o sea que no parte del origen. Esto es una gráfica de posición y función del tiempo. Parte de los 20 metros. En ciertos segundos, que no me dice ahí, un segundo, 2 segundos, el guepardo se mueve desde acá hasta acá.
Y lo que encontramos fue que este punto acá es 15 metros. O sea, 35 metros. Profe, ¿de dónde salió el 5 ese? Este, Sí. de hacer la resta, ¿no? Como yo hago, esto es XA, la posición del punto A. Esta es la posición del punto B. Cuando yo hago la resta me va a quedar 20 más 5 por 4 menos 20 más 5. ¿Y por qué 20 más 5? No entiendo dónde sale el 5 ese. De la expresión de la posición en función del tiempo. Ah, está. ¿Tá? Recuerden que yo en este rango de acá, yo sé la posición, sí, esta expresión, ¿sí? Que depende del tiempo. Ahí va, entonces, en este punto, yo sé la posición del guepardo, va a ser 15 metros, va a ser 20 más 15 metros. El 20.4 que me preguntaron en el chat es por lo siguiente, porque 5 por 2 al cuadrado es 5 por 4, que es ese texto que está acá, que sería 20. ¿Sí? Lo único que hice fue sustituir el tiempo acá. 1 segundo para A, 2 segundos para B. ¿Sí? Y la gráfica me va a quedar esta así. Me va a quedar una recta porque, pues en realidad, a priori no sé si es recta o no. De hecho, no es recta, así que vamos a sacar la recta. Porque parte desde velocidad distinta de 0. Velocidad 0. Vamos a hacer que es así. Por las dudas. Ahora la parte B me pide encontrar la velocidad media en el mismo intervalo. ¿Sí? La velocidad media, no la instantánea. La velocidad media entonces va a ser simplemente el desplazamiento, ¿tá? Delta X, sobre delta T. O sea, 15, Dividido 1. claro, 15 sí. dividido 1. 15 metros por segundo se mueve. ¿Tá? En este rango, del tiempo 1 al tiempo 2. Ahora, ¿qué pasa si el intervalo de tiempo, ¿tá? Acá, ¿de cuánto era el intervalo de tiempo acá? 1 segundo. El intervalo, perdón, de distancia. 15 metros. Era 15 metros. Y tiempo, 1 segundo. Totalmente, la 2 menos 1. Ahora, ¿qué pasa si, y yo acá puse mal la letra, creo? No, está bien. ¿Qué pasa si el intervalo de tiempo, en lugar de ser 1 segundo, o sea que el intervalo es 1 segundo, es 0,1? Para el mismo desplazamiento, digamos. ¿De cuánto es la velocidad? Va a ser 15 metros dividido 0,1. Ahí va. Esto que, yendo los valores. ¿150 metros por segundo? Claro, sí, lo estoy viendo porque está dando algo mal. Pero si vos cambias el delta T, ¿no tendría que cambiarte el delta X también? Sí, sí, Tiene que sí. ser menos de 15. Claro, tenés al menos de 15. Pero yo lo que quiero hacer es achicar el intervalo, como para que, porque o sea, si tenemos la expresión matemática, podemos calcular la velocidad instantánea, ¿sí? Que sería nada más que derivar. Lo que yo quiero hacer es achicar el intervalo, por ejemplo, que B esté cada vez más cerca de A, entonces tendría que achicar el intervalo de tiempo y achicar el intervalo de distancia. ¿Por qué quiero hacer eso? Porque para que vean que la velocidad media, cuanto más chico es el intervalo, Ah, exacto.
Claro, más se va a parecer a la velocidad instantánea. Pero sí, debería achicar. Si sustituís en la ecuación el Claro, tiempo, ahí va. 0,1 te va a dar la distancia. Exactamente, yo estaba usando la misma distancia y no era así. Vamos a poner acá. Entonces, vamos a hacer que el intervalo de tiempos, o sea, la diferencia de tiempos sea 0,1. O sea que el tiempo 2 va a ser 1,1 segundos. Para esto me va a dar cierto valor de... Vamos a hacer 20 metros más 5 por 1,1 cuadrado. Si alguien tiene calculadora ahí. 26,05 me dio. 26,05. Y entonces la velocidad quedaría, si podés también hacer esta. Me dio 260,5, eso no sé si está bien, pero me No, es dio que está bien, pasa que, o sea, estamos tomando intervalos de tiempo muy chicos y va a dar cosas que no tienen nada que ver. Está bien igual, porque A ver. Mm. 260,5 da así. Sí, igual, disculpen de vuelta, acá le erré yo. Esto en realidad sería 1,1. ¿Sí? ¿Por qué? Ustedes se acuerdan que cuando usamos... Pues sí, por el intervalo entre 1 y 2 segundos. Sí, yo me la estoy complicando. Así que no, me parece que esto vamos a dejarlo. Porque yo en principio tomé eso, tomé como la misma distancia y calculé todos los valores con la misma distancia. Y ahora me di cuenta que no, la distancia tiene que también hacerse más chiquita. Entonces va a cambiar un montón todo. Pero bueno, si queremos, o sea, si ustedes toman los intervalos de tiempo más chiquitos y calculan la velocidad media, que eso lo pueden hacer, les va a dar cierta velocidad media que se va a parecer mucho a la velocidad instantánea en el punto A. ¿Cuál es esa velocidad? ¿Cómo derivan estas presiones en función del tiempo? ¿Puedes Vamos repetir a, la pregunta nuevamente? yo quiero la velocidad instantánea en el punto A. ¿Sí? La velocidad media, ¿se acuerdan que es por intervalo? Yo defino la velocidad media entre A y B. Ahora yo quiero la velocidad instantánea en el punto A. Yo sé que la velocidad instantánea, por definición, es la derivada de la posición con respecto al tiempo, que sería esta presión acá. O sea que sería la derivada de 20 metros más 5 por t cuadrado. ¿Cuánto me da esto? Esa derivada. 10 por tiempo. Ahí va. ¿Por qué? Porque yo puedo derivar término a término, o sea, derivo primero 20 metros y luego derivo esto de acá. Pero la derivada 20 metros, ¿qué es? Es un número, es una constante. Elimina, quedaría 5T nomás. Claro, quedaría la derivada esta de acá. 5T queda nomás. 5t, El ojo, cuadrado se elimina. el cuadrado se elimina, nada más, lo tacho. Queda Claro, multiplicando el 5. llega Y la claro, T. ahí va. Esto que está acá, digamos, yo lo puedo escribir de esta forma también. Puedo 5 por sacar, 2 a la 1 te queda, creo. puedo sacar el 5 para afuera, porque es una constante, y me queda la derivada con respecto al tiempo de t cuadrado, que es 5 por 2t. ¿Sí? Ustedes acuérdense que como yo tengo una derivada con respecto a x, yo eso lo quiero derivar, esto va a ser igual a esto.
¿tá? Bajo el exponente y le resto 1. ¿Tá? Bajo el 2 y le resto 1. 2 por t a la 1. ¿Tá? Entonces la velocidad instantánea va a ser 10 metros por segundo. ¿Sí? ¿Por qué 10? Porque es tiempo es igual a 1. ¿Sí? Perfecto. Entonces, en el cálculo del desplazamiento, de la velocidad media o de la velocidad instantánea, ¿quedó alguna duda con el ejemplo este? Lo que yo quería hacer era como construir la velocidad instantánea, entonces ir tomando intervalos más chiquitos de tiempo, pero le erré en la preparación y si me pongo a prepararlo ahora, porque tengo que tener los numeritos precisos, y son cuentas con numeritos muy chiquitos y es un viaje. Pero es algo que ustedes pueden hacer, es tomar intervalos de tiempo más chiquitos, ver la posición, y por ejemplo, si ustedes toman un intervalo de tiempo que sea muy cerca de A, le va a dar una velocidad muy parecida a esta. ¿Sí? Le va a dar 10,04, 10,05, etc. Y así se construye la velocidad instantánea. Profe, así que eh, para saber la velocidad instantánea hay que derivar la función. Claro, exactamente. Para saber la velocidad instantánea yo preciso una función, una expresión matemática, porque es una derivada, ¿tá? Que sería, en este caso, en la que yo tengo acá. ¿Tá? Entonces yo derivo la expresión de la posición, la derivo, me queda esto, y ahí sustituyo los valores del tiempo, y ahí ya tengo la posición, la velocidad. En este caso el valor de tiempo era 1. En este caso sí, ¿tá? Porque yo quería la velocidad en el punto A. Claro, por eso que quedó 10. Claro. Por ejemplo, en este caso era 1. Ahora yo te pregunto a vos, la velocidad en el punto B, ¿cuál sería? Y tenemos que sustituir por 2, Claro. O sea, 20 metros por segundo. ahí va. Sería 10 por el tiempo es igual a 20 metros por segundo. Perfecto. Ahí va. Entonces, eso era todo lo que queríamos ver de velocidad con ese ejemplito. También podría derivar de vuelta esta expresión, porque la aceleración es la derivada de la velocidad. ¿Sí? Así como la velocidad es la derivada de la posición, la aceleración es la derivada de la velocidad. Entonces yo derivo de vuelta la expresión esta, me va a dar la aceleración, ¿tá? Que sería 10 metros por segundo cuadrado. Esa es la aceleración en ese intervalo de tiempo. Pero la aceleración también puede cambiar, ¿sí? Entonces vamos a empezar con la aceleración media. ¿Cómo definirían ustedes la aceleración media? Es análogo a lo que hicimos con la velocidad. La aceleración media. ¿Cómo harían ustedes? Sería delta velocidad por delta tiempo. Ahí va. Sería velocidad final menos velocidad inicial sobre tiempo final menos tiempo inicial. Simplemente eso. Es igual que el tema de la velocidad. Entonces, análogamente, todo lo que dijimos acerca de lo de las pendientes, en un diagrama XT, que hayan distintas pendientes, y cuanto mayor sea la pendiente, mayor era la velocidad. En un diagrama, que en este caso, ¿cómo sería?
O sea, el eje horizontal es el tiempo, pero el vertical, Velocidad. claro, sería la velocidad. Ver cómo varía la velocidad en función del tiempo. Esa es la aceleración. En este caso, lo mismo. Cuanto más, si yo parto acá, ¿no? Quiero llegar a este punto. Yo quiero llegar a una velocidad de, no sé, 10 kilómetros por segundo, por hora. ¿No? Que sería una recta más o menos así. Yo puedo llegar en 10 segundos o puedo llegar en 15 segundos. En 10 segundos o en 15 segundos. Lo que acá cambia es lo siguiente, es cómo acelero. Si yo llego a 10 km por hora, 10 horas, vamos a poner, en 10 horas, me llevó menor tiempo a alcanzar esa velocidad, es porque aceleré muy rápido. Ahora, si a mí me llevó 15 horas y aceleré un poquito menos, ¿sí? Entonces la pendiente de estas rectas van a ser iguales, van a depender de la aceleración. La pendiente de recta verde va a ser menor, por lo tanto la aceleración va a ser menor. Esto para aceleraciones medias o aceleraciones constantes, ¿sí? Que en ese caso son iguales. Ahora, yo puedo tener aceleraciones que no son constantes, ¿sí? Puedo tener aceleraciones que varían, digamos que son así. Estas aceleraciones, por ahora, no las vamos a ver mucho, ¿sí? Pero es análogo. ¿Tá? Si ustedes trazan la tangente a la aceleración, van a encontrar la aceleración instantánea en cada punto, ¿sí? Por ejemplo, acá, la tangente, van a encontrar la aceleración instantánea. Y todo lo que vimos acerca de velocidad, acá se repite, pero para aceleración. ¿Tá? Entonces, análogamente, definimos la aceleración instantánea como la derivada de la velocidad con respecto al tiempo, o la segunda derivada de la posición con respecto al tiempo. ¿Sí? ¿Por qué? Porque yo para encontrar la velocidad derivo la posición. Entonces tengo que derivar la posición 2 veces para encontrar la aceleración instantánea. Ahí va. Si ustedes tienen de vuelta la expresión para X, como tenemos el ejemplo del guepardo, pueden derivarlo 2 veces y les va a dar la aceleración. Ahí va, impecable. Entonces, ahora hay unas expresiones que, si bien en el teórico, aparecían en el teórico, que es lo siguiente. Si ustedes tienen la aceleración en un eje X, ¿tá? Estamos en movimientos en una sola dirección. Entonces, yo me muevo en una línea recta o puedo dar curvitas, pero no estoy considerando movimientos en un plano. O sea, no estoy considerando, por ejemplo, que yo tenga 2 aceleraciones. ¿Tá? Por ahora es únicamente la aceleración en un eje vertical o horizontal, pero un solo eje. Entonces, en este caso, como decíamos, era la velocidad menos la velocidad inicial, vamos a suponer el tiempo inicial como 0. Lo que acá hice fue poner BI es igual a B0, TI es igual a 0. Generalmente, la velocidad inicial yo la sé, porque es la velocidad con la que yo parto. Entonces yo quiero despejar la velocidad media acá. Sería esto. ¿Cómo despejo BX de acá? ¿Sí? ¿Si alguien sabe? Yo quiero despejar BX en función de la aceleración, del tiempo
y de la velocidad inicial. O sea, lo que tengo que hacer es pasar el t primero, ¿tá? Yo tengo esto dividido tiempo. Multiplico de ambos lados por t. ¿Sí? Es una igualdad. Si yo en una igualdad multiplico ambos lados de la igualdad por un número, me va a quedar lo mismo, me va a quedar la misma igualdad. ¿Tá? Yo al hacer esto, acá el tiempo se me va a cancelar porque tengo tiempo dividido tiempo. ¿Sí? ¿Se entiende? Entonces me va a quedar la aceleración por el tiempo más v0. ¿Tá? Esta expresión es una expresión que van a usar unas cuantas veces, así que grábensela, que es velocidad del tiempo para aceleraciones constantes. ¿Tá? Esto es lo que se conoce como un movimiento rectilíneo uniformemente acelerado. ¿Sí? Un movimiento rectilíneo porque es nada más que en el eje X, y uniformemente acelerado es porque la aceleración es uniforme, la aceleración no varía. ¿Ya? Entonces, esta es la velocidad en función del tiempo para una aceleración uniforme. Análogamente y con cuentas que se pueden hacer, podemos encontrar una expresión general para la posición en función del tiempo. La posición en función del tiempo va a ser la posición inicial más la velocidad inicial por el tiempo más un medio de la aceleración por el tiempo al cuadrado. Esto es lo que también se conoce como la ley horaria, ¿sí? En varios libros capaz que la conocen así. Ah, esta es la posición en función del tiempo para aceleración uniforme. O sea que con esas dos ecuaciones calculamos lo mismo. Con la de arriba calculan la velocidad Ah, claro. en función del Sí. tiempo. Si vos tenés la aceleración y te piden calcularme la velocidad del auto, por ejemplo, dentro de 5 horas. Vos pedís para acá, sustituís la aceleración, acá pones 5 horas, y acá pones la velocidad inicial, digamos, a cuánto ibas cuando empezaste a contar los segundos o las horas. Eso va para esto. Y esta es la posición. Si ustedes derivan la posición, van a llegar a esta presión acá. Si hacen la derivada de x con respecto al tiempo, les va a quedar a por t más v0. Que es lo que está acá. A por t más v0. ¿Sí? Eso siempre compruébenlo. O sea, si ustedes tienen la expresión de la posición, si la derivan, les tiene que dar la velocidad, no queda de otro. Si no les da la velocidad, es porque está mal. Bien. Ahí va. Entonces, como último ejemplo para hoy, vamos a pensar en lo siguiente. Hay un vehículo. Se Profe, mueve. ¿puede pasar un poquito para la diapositiva anterior? Sí, ahí va. Avísame cuando ya le saca captura. Ah, yo sé. Impecable. Entonces, ahí va. Ejemplo. Y vamos a escribirlo, porque si no es mucho texto.
Una persona conduce un vehículo con rapidez constante de 15 metros por segundo, pasa por un cruce escolar, ¿tá? Que tiene un límite de velocidad de 10 metros por segundo, y no reduce la velocidad. Entonces el oficial, que estaba quieto en ese momento, estaba en reposo, empieza a seguirlo. Y las preguntas que yo me hago son las siguientes. ¿Qué tiempo le lleva al oficial a alcanzar digamos, a la persona? La velocidad del policía en el instante en que lo alcanza, y la distancia total que recorrieron las personas, ¿sí? Ambos. Entonces, vamos a hacer. Acá tenemos, digamos, el cruce peatonal para escolares. ¿Ah? El auto pasa por acá. No respeta el cartel, así que sigue de largo a la misma velocidad. Acá está la policía en un principio estacionado, y en cierto momento lo alcanza. ¿Está? Yo lo que quiero saber es el tiempo en el que ambos, digamos, en el que el policía alcanza el vehículo, y la distancia recorrida. Y particularmente el policía quiero saber la velocidad. Entonces, ¿cómo harían ustedes? Por ejemplo, vamos a empezar con el tiempo, ¿sí? La parte A. El tiempo que le lleva al policía a alcanzar el vehículo. El policía parte con velocidad igual a 0. El vehículo se mueve con velocidad inicial. Vamos a llamar al vehículo como M y a la policía como P. La velocidad de M es 15 metros por segundo. Es igual a 0. ¿Cómo harían ustedes para calcular el tiempo en que le lleva al policía a alcanzar el vehículo? ¿Alguna idea? ¿No necesitas saber la velocidad del policía? Es que la velocidad de policía también es algo que quiero saber. Yo sé que el policía parte con velocidad igual a 0. El policía no se va a mover con velocidad constante. El policía va a acelerar. Ahora, yo lo que me pregunto es, el policía arranca y se pone a perseguirlo. El auto se mueve a 15 metros por segundo. ¿Cuánto le llevaría al policía a alcanzar el auto? Vos me decías que, De la acción que tenga. claro, o sea, ahí dijeron que depende de la... Pasa que lo quiero hacer gráficamente primero. Podría ser, si lo hace gráficamente, coincide Claro, en un punto. coinciden en O un sea, como punto. hicimos hoy, una línea recta que sea constante, o sea, y la curva se une a P, por así decirte. Claro, ahí va, coinciden en un punto. Van a coincidir en la posición. Eso es a lo que yo quería llegar. Para saber el tiempo que le llega al policía a alcanzarlo, yo tengo que pensar, bueno, entonces, ¿qué cosas comparten el policía con el vehículo cuando lo alcanza? Comparten la posición. Entonces,
la posición en función del tiempo para el vehículo, vamos a ponerlo como verde, ¿tá? Se mueve con velocidad constante. Así que es una recta. Para el policía, que se mueve, vamos a ponerlo como azul, va a ser una curva que no sé cuál es. Entonces yo lo que quiero es conocer este punto de acá, el tiempo. Muy bien, entonces tengo esta situación. Y yo tengo la expresión de la posición en función del tiempo, ¿sí? Es esta que dimos recién. ¿Está? Yo tengo la posición en función del tiempo. Vamos a pegar esto, así me queda más grande. En otra hoja. ¿Cómo me quedaría la función, la posición en función del tiempo para el auto? El auto se mueve sin aceleración. Así que para el auto va a ser, la posición inicial es 0. ¿Sí? Esta posición inicial yo la definí, yo dije 0. Parte desde el cartel de pare, a partir de acá empiezo a medir la posición. Entonces esto es 0 metros, más 15 por el tiempo, ¿sí? La velocidad, más 0 porque se mueve con velocidad constante, por lo tanto no tiene aceleración. Entonces esto es 15 por t. Para el policía, parte de 0 metros, parte del reposo, entonces no tiene velocidad inicial, ¿sí? Pero sí tiene aceleración. ¿Tá? Entonces, yo acá tengo las dos expresiones de la posición con respecto al tiempo para ambos, digamos, ambas personas. Yo lo que sé es que el policía alcanza al vehículo, quiere decir que están en la misma posición. ¿Tá? Entonces yo igualo, si el policía alcanza el vehículo, ¿Igualar las funciones o...? claro, igualo las funciones. ¿Tá? Entonces me va a quedar que 15t, 15 por tiempo, va a ser igual a 1/2 de la aceleración por el tiempo al cuadrado. Si yo acá, digamos, divido por el tiempo, o sea, tacho un tiempo acá y un tiempo acá, me queda esta expresión. ¿Ah? Entonces, yo preciso saber la aceleración. Evidentemente, si yo no, o sea, va a depender de la capacidad de la moto para acelerar. Si tengo una pollerita que anda a 70 km/h, no va a ser igual a que si tengo una moto que anda a 120. Entonces, va a depender, el tiempo en que me cueste a mí alcanzarlo, va a depender de la aceleración. Pero yo siempre lo voy a poder alcanzar. Y eso es lo que importa. No importa la aceleración. Si la aceleración es muy pequeña, el tiempo va a ser mayor. En cambio, si la aceleración es muy grande, el tiempo va a ser menor. Pero siempre lo voy a alcanzar. ¿Por qué? Porque el auto se mueve con velocidad constante. ¿Tá? Entonces, por ejemplo, digamos que la moto acelera a 60, ¿sí? Acá no estoy teniendo mucho cuidado con las unidades. Vamos a hacer, son horas, así queda más razonable todo, estamos hablando de vehículos.
kilómetros por hora. ¿Tá? Si acelera 60 kilómetros por hora, esto me queda 30 sobre 60, que es igual media hora. ¿Sí? El 15 por 2, el 2 es por el medio. Claro, sí, pasé el 2 para acá. ¿Tá? Esta cuenta, si quieren, la hago acá detallada. Si yo tengo 15 por el tiempo es igual a esto, ¿tá? Yo lo primero que hice fue dividir de ambos lados por el tiempo. ¿Sí? Entonces se me tacha un tiempo, y acá también. Me queda 15, es igual un medio por A. De la misma forma. Me faltó el D. La misma forma. Multiplico de ambos lados por 2. Corbata. Y ahí lo mismo, ahora no me queda 30, es igual A por T. Entonces, A es igual 30 sobre T. ¿Sí? Es siempre eso, es siempre multiplicar de ambos lados por un número que no me va a afectar la igualdad. Así puedo tachar estas cosas. Impecable. Yo acá estoy usando metros. Pasa que no estoy acostumbrado a usar kilómetros, entonces siempre pongo metros. Pero son kilómetros. Si estamos hablando de vehículos, conviene hablar de kilómetros porque si no me queda cosa muy rara. Entonces está. El tiempo sería media hora. Si en cambio, si yo me muevo a una aceleración mayor, el tiempo va a ser menor. ¿Cuál era la otra pregunta? Entonces, estamos suponiendo que el policía acelera, dijimos, al cuadrado, 60 kilómetros por hora cuadrado. ¿Ah? La parte B la velocidad del policía en el instante que lo alcanza. En base a lo que vimos hoy. La velocidad del policía cuando lo alcanza. ¿Cómo harían? Ahí usamos la otra ecuación, ¿no? Claro. Exactamente. Vamos para atrás. Vimos la velocidad en función del tiempo con la aceleración uniforme. Tenemos esta expresión. Santiago, ¿puedo volver un segundo a donde estaban las fórmulas? Sí. Está, Ahí gracias. va. Impecable. Entonces, es simplemente sustituir. O sea, esto va a ser igual a la velocidad del policía en media hora. ¿Tá? Va a ser igual a 60 por media hora más 0, ¿tá? Porque es la velocidad inicial del policía. ¿Tá? Así que esto va a ser 30 kilómetros por hora. ¿Tá? Y acá pasa algo que yo les había comentado hoy. La velocidad del policía entonces es igual a 30 kilómetros por hora. La velocidad del auto es de 15, habíamos dicho, ¿no? Creo que habíamos dicho 15. La Es más, aceleración del. O sea, la velocidad del policía va a ser mayor ahí. Y claro, se pasa lo mismo que hoy. Porque claro, la pendiente es más inclinada lo que va acelerando. exactamente, eso mismo. O sea, eso es lo que yo quería que vean. Yo hoy al principio de la clase les había dicho que si este dibujo
Creo que era este, sí. Ahí va. Que si ustedes sigan con velocidad uniforme hasta un punto P, digamos 500 metros. Si yo con velocidad uniforme, la velocidad va a ser esta. Tengo el dibujito acá. La velocidad va a ser esta, ¿no? Yo quiero ir a un punto que está por debajo acá. La velocidad va a ser esta roja. Ahora, si yo no me muevo con velocidad uniforme, entonces me muevo en una curvita, que puede ser la curva azul. Va a variar la pendiente en el lugar que esté. Claro, exactamente. En el momento que yo llegue al mismo punto, va a tener una pendiente mayor. ¿Sí? Entonces mi velocidad es mayor. ¿Ya? Esto es lo que está pasando acá. La velocidad del policía al alcanzarlo es mayor que la de la persona. Lo que va a tener que hacer el policía, evidentemente, va a ser desacelerar, va a tener que frenar para poder agarrarlo, porque si no se va a ir, el policía va a seguir largo. Ahí va. Y por último, la última pregunta. Ahí va, ¿en qué distancia se encuentran ambos? ¿Qué distancia se encuentran? Y acá es simplemente usar la expresión en función del tiempo, ¿verdad? O sea, lo que tenemos acá arriba. Para el policía o para el auto, porque se van a encontrar. Entonces vamos a usar la del auto porque es una expresión más fácil. Entonces, la posición para el auto en t es igual a 1/2. Va a ser simplemente 15 por el tiempo. ¿Está? Son 15 kilómetros. ¿Sí? A los 15 kilómetros, entonces se encuentran estos dos. ¿Quedó en este ejemplo, quedó alguna duda? Profe, ¿puede repetir eso último? Sí. Lo de la distancia total. Sí. Yo quiero saber la distancia total recorrida, ¿no? Es decir, la distancia en que yo parto de acá, ¿está? Todo este recorrido está acá. Delta X, ¿sí? Sería posición final menos posición inicial. Como yo estoy tomando la posición inicial como 0, porque lo estoy tomando como origen de mi sistema, lo que yo quiero saber es la posición nada más. La posición del auto va a ser la misma que la del policía. Entonces yo, al usar la posición en función del tiempo, lo puedo hacer tanto con el auto como con el policía. ¿Sí? ¿Eso se entiende? Sí, eso sí. Entonces, en la posición, yo acá tengo que sustituir por los valores que van a depender de si tomé el auto o el policía. El policía tiene aceleración. El auto tiene velocidad. Entonces tomo el auto porque nada más tiene esto que está acá. ¿Sí? Esto es 0. La aceleración del auto es 0. Por lo tanto, la posición en función del tiempo es la velocidad por el tiempo. ¿Ya? Que es esto que dice acá. De la velocidad del auto por el tiempo. Son 15 kilómetros. ¿Sí? Entonces, esa sería la posición luego de media hora que duró digamos, la persecución del policía. O sea, se encuentran a los 15 kilómetros de distancia. ¿Sí? Pero ahí no se multiplica el 15 por 1/2. Sí, perdón, me faltó el... Ahí va. Ah. Me faltó el 12 dividendo. Se encuentran a los 15 dividido 2 kilómetros. ¿Sí? Una pregunta, ¿el 1/2 de dónde era que salía? El 1/2 h, o sea, la media hora. Sí. Yo, viste que para la parte A quería saber el tiempo que le lleva el policía a alcanzarlo. Entonces yo dije, bueno, lo que tengo que hacer es igualar las posiciones del policía y del auto, ¿tá? Porque eso quiere decir que están en la misma posición, o sea que el policía lo alcanzó. Al yo igualar las expresiones, voy a poder despejar el tiempo, ¿sí? Lo que estoy haciendo es igualando
esto con esto. ¿Sí? Entonces yo así puedo despejar el tiempo. El tiempo me quedó esto que está acá. Ahora, yo preciso saber la aceleración. Si yo supongo una aceleración de 60 kilómetros por hora al cuadrado, yo supongo esta aceleración, el tiempo me queda 30 dividido 60, que es un medio. ¿Por qué podés suponer eso? Porque sí, ¿no? No, eso lo supongo es parte del problema, ¿sí? O sea, yo no se los dije al principio, en la letra, porque quería llegar a esta expresión para que usted, o sea, para que entienda que el tiempo va a ser mayor si yo acelero menos, y va a ser menor si yo acelero más. En ese caso, el problema diría que la moto viene acelerada a 60. Claro, o sea, en un problema común le va a decir la letra, la moto acelera a esta aceleración. ¿Sí? Bueno. Sin la aceleración no pueden saber el tiempo. Entonces, o sea, despejando llegué a que es un medio de una hora, o sea, son 30 minutos. Y entonces o sea, el tiempo después aparecía en otros lugares y por eso el 2. El 2 es por el tiempo. Y si veníamos trabajando con metros por segundo, Eso es, claro, si vienes trabajando con metros por segundo, tenés que cambiar todas las unidades. Yo acá trabajo con kilómetros por hora porque es lo que usualmente se trabaja con, digamos, en velocidades de autos y eso, ¿no? Para no tener que poner 6.000 metros por hora. Pero sí, si a ustedes les dan, por ejemplo, digamos, a ustedes le dan, el lápiz acá, que la velocidad es 1.500 metros por segundo, ¿viste? O sea, esto va a quedar enorme, porque es un montón, 1.500 metros por segundo. Pero si ustedes le dan esta velocidad, para pasarla a kilómetros por hora, lo que tienen que hacer es pasar metros a horas. Tengo que pasar de metros, lo tengo que pasar a horas. Perdón, a kilómetros. Nada que ver. Y de segundos a horas. ¿Te acuerdas cómo era la conversión? ¿O se acuerdan cómo era para pasar de metros a kilómetros y de segundos a horas? Dividido 1000. Claro, o sea, para pasar de metros a kilómetros es fácil, ¿no? O sea, 1 metro o 1 kilómetro, digamos, son 1.000 metros. Entonces, 150, 1.500 metros, es regla del 3. Está. Ahora, para pasar de segundos a horas, ¿cuántos segundos tiene una hora? 1600. Claro. Sí, una hora tiene 60 minutos y 1 minuto tiene 60 segundos. Entonces, son 60 por 60 segundos, que son 3.600 segundos. Entonces, una hora son 3.600 segundos. Un segundo, la regla del 3, ¿no? Esto por esto digo esto. Entonces tienen estos dos valores, los sustituyen acá, y ahí ya pasan a kilómetros por hora. ¿Tá? Siempre tengan cuidado con las unidades. ¿Alguna duda de o lo que vimos hoy o de algo en general que tengan? Si no, ya dejamos por acá, que estamos cerca de la hora. Bueno, entonces nos vemos el jueves. Si pueden, bichen el práctico. Vamos a hacer un par de ejercicios de práctico. A ver, capaz que antes arranco con un ejemplo de caída libre. Así ya ustedes lo tienen, porque en el práctico creo que no aparece. Y después arrancamos con un par de ejercicios de práctico. Si lo bichan mejor, porque ya van a venir con dudas y
y más refrescados para eso. ¿Sí? Bueno, nos vemos. Chao, chao. Eso, nos vemos, profe. Chao.